si Dios visitara nuestra casa, ¿o qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recibir nosotros esa visita? Cuando alguien nos visita a nuestra casa, tratamos de recibirle en nuestra casa bien. Quizás le ofrecemos un cafecito o algo así, un pan, para darle la bienvenida a la persona que nos visita, que se sienta bien, porque quizás tenía el deseo de visitarnos, por algo nos visita, quizás por una necesidad o por llevar una bendición. ¿Cómo entonces recibimos a esa persona que nos visita? Y en este caso, la lectura que tuvimos, David trata de traer el arca que estaba en otro lugar, traerla a Jerusalén. Pero en el trayecto del arca, ellos no habían leído las escrituras, cómo tenía que llevar el arca. El arca tenía que ser llevada en hombros de levitas en aquel tiempo y cargado por ellos, no como David decidió llevarla. David no sabía. Y cuando uno no sabe, comete tantos errores por no saber. Y David consiguió a una carreta nueva y llevaba con buenos bueyes y puso ahí el arca de Dios y decidió regresarla a Jerusalén porque ahí habitaba la presencia de Dios. Pero en los escritos en el Pentateuco decía quiénes tenían que llevar el arca y cómo llevarla. Eran hombres consagrados a Dios. En el camino entonces que llevaba David, iba muy contento porque llevaba el arca de vuelta a Jerusalén. Pero Dios no iba contento porque ellos iban en desobediencia. Y cuando tuvo la oportunidad, los bueyes quizás tropezaron y el arca iba a caer. Entonces iba un hombre que no era de la tribu. Y él quiso detener con la mano el arca para que no cayese. Y Dios lo mató. Y decimos, ¿por qué lo mató Dios? Por falta de conocimiento. Por eso dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No entendieron cómo tenía que ser llevado el arca. Y Dios lo mató y David entonces entiende el mensaje y tuvo que dejar el arca en casa de este personaje que ya leímos. Pero él, el que recibió el arca, él con gozo recibió el arca y tuvo el cuidado, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces Dios empezó a bendecir a este hombre. Bendijo toda su casa, todos sus bienes, fue prosperado porque le dio la bienvenida a Dios. Dios habitaba en el arca. Y fue prosperado en todo porque él aceptó tener ahí a cuidado el arca. Pero ¿qué hubiese pasado si él no acepta de tener el arca? No hubiese recibido la bendición. No sé qué hubiese pasado con él. Eso nos va a ir llevando al Nuevo Testamento y nos va a ir llevando a las razones por las cuales se va la presencia de Dios de nuestro hogar. Vamos a ver eso. Vamos a ver por qué Jesús visitó 12 habitaciones, 12 casas. Y cada vez que visitaba una casa, él dejaba bendición, era para sanidad o para cualquier cosa, para salvar personas, pero siempre Jesús hizo lo bueno en las visitas que él hizo. Entonces, hay tres maneras o tres formas de que Jesús visita una casa. Tres formas de visitar una casa. Y Jesús visitó
la casa donde nos congregamos, número 1. Fue cuando llegó al templo y limpió el templo, porque allí iban a estar solamente los consagrados para Dios. Y él limpia el templo, él se molesta, limpia el templo porque quería lo bueno. Es la primera visita que hace. Es una manera de visitar el templo donde nos vamos a congregar. Y la otra visita también es la visita a los hogares. Dios puede visitar el templo, aquí, en este mismo momento nos puede visitar, porque las puertas están abiertas para Dios. Aquí le damos la bienvenida al Espíritu Santo que venga cuando Él quiera. Cuando Jesús quiera venir, aquí están las puertas abiertas, porque Él siempre que viene, viene a bendecir. Y la otra forma es visitar nuestros hogares. Dios visita nuestros hogares, las familias, para que la familia sea bendecida, porque depende de la familia, así va a ser la iglesia. Una iglesia no puede existir si no hay familia. Entonces Jesús visitó los hogares, bendecía los hogares, y vamos a ir viendo las maneras por qué los visitaba. Es la número 2. Primeramente, el templo donde nos congregamos, Dios visita en globo, y cuando hay una manifestación es porque Él nos está visitando. Y la otra forma es cuando Él visita nuestros hogares en la casa, cuando tenemos un altar de oración en nuestros hogares. Que oramos por nuestros hijos, clamamos por la familia, ahí es bienvenido Dios a nuestros hogares. Porque puede visitar otro también que no es de Dios. Hay hogares que visita el enemigo, no es Dios el que visita. Porque no aman a Dios, sino que aman al enemigo. Hay quienes que tienen altares satánicos en su casa, donde el enemigo les visita, pero en los hogares de los cristianos visita el Espíritu de Dios, visita a Jesús. ¿Vamos de acuerdo ahí? Y la tercera parte, la tercera casa que Jesús visita es la casa personal nuestra. Yo soy templo y mi templo, el templo espiritual soy yo. Cuando yo le doy la bienvenida al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Es la visita cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, nos visita porque nos deja un sello, nos pone un sello de propiedad de Cristo. Cuando todo ser humano que ya le recibe a Jesús como su Salvador, entonces Él sella el corazón y deja ahí una marca, el sello de Dios. Y ya es la visita donde visitó y Él puede visitar en cualquier momento y recibe la bendición del Espíritu Santo. Esa es la tercera casa que Él visita en esta manera, las 3 formas de visitar. La casa espiritual que somos nosotros, el templo de Dios, donde Él habita. Digo, habita cuando le recibimos. Luego la casa familiar donde habitamos todos ya es individual, en cada hogar, en cada familia. Ya ve que en el Antiguo Testamento Dios visitaba por familia y Él cuando iban a salir de Egipto les dice que por familia tenían que matar un cordero o unirse 2 familias para un cordero dependiendo. Porque Dios visitaba cada familia donde había en los dinteles y en los postes aquella la sangre del cordero que tipificaba la sangre de Jesús. Pasaba el ángel de la muerte y no tocaba a nadie porque ahí había una señal. Una señal de que era Cristo ya protegiendo con la sangre. Y no hacía daño, pero donde no había esa señal, el ángel de la muerte pasaba y acababa con todos los primogénitos de la familia, de las casas. En toda casa hubo un muerto, un primogénito, porque no había ese sello, esa marca. Entonces, igual va a ser con nosotros. El que no tenga ese sello, esa marca, el día del arrebatamiento no puede irse porque no tiene el sello
o la marca que Cristo pone en el corazón. Dice que Él nos va a dar las arras, o sea, la primicia. Para cuando sea el arrebatamiento, entonces nos encuentran que tenemos el sello de Dios y dice, tú no puedes pasar aquí esta tribulación, vámonos de aquí. Cuando va a haber una guerra en un país, los gobiernos avisan que va a haber una guerra y saca a su gente de ahí porque va a haber una guerra y va a haber muchos muertos y después ya no pueden salir porque cierran las fronteras. Entonces sacan a su gente y se los llevan a tenerlos en un lugar seguro porque va a haber una guerra. Pues también en esta tierra va a haber una guerra mundial. Y Cristo va a venir a sacar también a los suyos con una señal, va a avisar con una trompeta y los que tenemos el sello vamos a escuchar esa trompeta. Y nos vamos a reunir en el aire donde Él nos va a llevar a ese lugar que preparó para que no pasemos esta tribulación aquí en la tierra. Es la causa por la cual nosotros estamos aquí esta mañana dándole el tiempo a Dios y dándole la bienvenida. Porque en cualquier momento Él se va a hacer presente y va a sacar a los suyos de esta tierra. Y después va a seguir lo que es la gran tribulación donde la gente va a sufrir. Pero yo quisiera ir hablando cuando Jesús hizo una visitación a Jerusalén y no le recibieron. Quiero llevarle al libro de Juan o de Lucas 19 para que vayamos entendiendo. Lucas 19 del 39, quiero leerles en adelante. Y dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró en algunas ocasiones. Me voy a detener un momento. Lloró por la muerte de Lázaro. Lloró cuando estaba en el Getsemaní. Y aquí lo vemos llorando cuando entra a la ciudad de Jerusalén. Y si usted se da cuenta, hay muchas maneras de llorar. A veces lloramos de enojo. A veces lloramos de dolor, que algo nos duele y no podemos contener el dolor y lloramos por el dolor. Usted ve el niño cuando le duele algo, cómo llora el niño, y uno quiere hacer algo por ese niño. Pero hay una forma más triste en la que yo siempre que leo eso también a mí me dan deseos de llorar cuando veo, se llora por compasión. Cuando Jesús quiso hacer algo por Jerusalén y no se pudo porque no quiso la gente. Y Él aquí llora por compasión de ver las multitudes lo que iban a sufrir. Por no haber querido aceptar el mensaje de salvación. Jesús le habló muchas veces habló a Jerusalén. Y vamos a seguir leyendo el 42, lo que dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derivarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán tu piedra
o piedra sobre piedra que no sea o que no conociste. Por cuanto no conociste, dice, el tiempo de tu visitación. La palabra clave aquí es la visitación. No conocieron el tiempo de la visitación. No entendieron cuando Jesús vino a traer el mensaje de salvación, sino que lo rechazaron. Y el punto clave aquí es la visitación. Por eso dije, ¿cómo recibirías a Jesús? ¿O cómo recibirías si Dios te visitara en tu casa? Él los visitó, Jesús los visitó y no lo quisieron recibir. Entonces, como no lo quisieron recibir, después vino una destrucción. Para ellos vino una destrucción. Y hubo una matanza porque el enemigo se ensanchó porque no había presencia de Dios. Pero donde hay presencia de Dios, el enemigo no puede tocar la puerta. No puede entrar porque hay otro que está ocupando el lugar. Y cuando Jesús está ocupando mi lugar, el enemigo puede llegar a ver cómo puede entrar, pero no, Jesús no lo deja entrar porque no pueden habitar dos en el mismo templo. Cuando Jesús está en mi hogar, en mi templo, en mi techo, Él tiene las llaves, entonces yo le entregué a Jesús mi potestad a Él. Y Él es el dueño de mí, Él tiene la llave y Él no va a dejar entrar al enemigo porque Él está en nosotros. Y eso fue lo triste que pasó en Jerusalén, que no le dieron a Jesús la honra y la gloria. Y el enemigo llegó, hizo destrozos en Jerusalén, las familias sufrieron, hubo mortandad, hubo de todo, porque Jesús no estaba ahí, no lo recibieron. Y Jesús lo que quiere es, cuando Él toca tu puerta, es porque quiere darte bendición. Quiero ver el libro de Revelaciones o Apocalipsis 3:20. El último llamado que Jesús está haciendo a la humanidad. El último llamado. Porque viene, usted oye las noticias, lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. 3:20. El último llamado que Jesús está haciendo antes de que venga la destrucción a este mundo. Y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, está hablando de él personal, mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una comunicación, una relación entre la persona y Jesús. Y esa relación tiene que ser personal. Él toca la puerta, pero cuando Él dice toca la puerta, está hablando el llamado personal, la puerta del corazón. Yo estoy tocando tu puerta del corazón, que oigas. Y lo que dice, si abre la puerta, es que yo le di espacio para que Él entre, lo acepté. Si abre la puerta, entonces dice, Él va a cenar conmigo y yo con Él voy a tener una relación con mi Dios. Pero ¿qué sucede cuando endurecemos el corazón? Allá en una ciudad en Guatemala, en Asunción Mita, muy cerca de Salvador, como a unos ya 40 kilómetros de Santa Ana, por ahí más o menos. Dios le envió a un pastor, a un misionero, a casa de un hombre que había conocido de Dios, pero por causa del destino de él, cayó de la gracia y abandonó la fe. Y Dios le mandó una visita a su casa y muy temprano mandó a ese evangelista y le dijo, ve y llévale el último mensaje, que se arrepienta porque va a morir.
Y el hombre se fue temprano, le tocó la puerta y le habló y le dijo, dice el Señor que te reconcilies porque es la última oportunidad que te da. Y el hombre le dijo, no puedo. Cerró la puerta. No puedo porque he endurecido mi corazón. No siento, no puedo recibirlo. Y le dice el predicador, reconcíliate con el Señor, nada te cuesta. No puedo, le digo, no puedo. Rechazó el mensaje. Y el hombre de la casa le dijo al evangelista, salte un momento afuera. Y él se salió. Y cuando él se salió, escuchó un grito, pero un grito desesperado. Y ahí el hombre cayó muerto. Murió al instante. Dios le estaba hablando, haciéndole un llamado, una visita de bendición, y él rechazó. El hermano Gasparico, el que fue a visitarle. Dios lo estaba llamando a que se reconciliara porque había fallado. Porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y Él no quiere que ninguno perezca. Por su gran misericordia que Él tiene, y mandó a decirle, porque el hombre había trabajado en la obra de Dios y Dios no quería que él perdiera todo lo que había hecho y lo estaba llamando a reconciliación. Pero tristemente él se endureció y no quiso. Y las consecuencias las pagó cara porque dijo no puedo, al momento cayó muerto y se fue a su lugar de destino. Cuando Dios toca nuestra puerta, ¿cómo le vamos a recibir? Puede ser que usted lo rechace y Él acepta el rechazo, porque nos dio la decisión de recibirle o no recibirle. Y es lo que estamos viendo, lo de Jerusalén. No le recibieron, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque hay una humanidad caída, entonces lo que Dios quiere es que se reconcilie con Dios la humanidad. Pero hay mucho rechazo hoy en día. Y cualquiera que muere lo están mandando para el cielo para engañar a la gente. Allá andan diciendo que una señora que decía azúcar, allá está cantándole a Dios azúcar. Están diciendo ya que hasta la soberana le pusieron una señora que acaba de morir, que usaba una corona y un bastón de oro y todo eso. Y que ya la tienen ahí arriba que era cristiana. Y las maldades que hizo esa señora. Y todo el mundo lo mandan para el cielo cuando dice Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? El impío es aquel que cayó de la gracia y el pecador es el que no ha aceptado a Cristo. ¿En dónde queda? Si el justo le cuesta, con dificultad se va a salvar. ¿En dónde quedan ellos entonces? ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué engañan a la humanidad? Cuando Cristo dijo la verdad, Cristo llegó a Jerusalén y le dijo la verdad por la cual Él estaba allí. Siempre que Él visita las 12 casas, siempre Él llevaba una bendición. Gloria a Dios. La visitación de Dios en tiempos de restitución para devolver lo que el enemigo se robó. ¿Cuántas cosas el enemigo se robó? La visitación de Dios es para provisión, para proveerle a la humanidad de muchas cosas. La visitación de Dios son tiempos para restaurar al que se cayó, que estaba caído. La visitación de Dios son tiempos para liberar al caído. La visitación de Dios son tiempos de salvación. Para salvar y restaurar. Usted se recuerda cuando Dios visitó a Sara a su casa. Dios visitó a Sara. Sara tenía una tristeza porque no podía tener hijos. Y en aquel tiempo
los hijos era una gran bendición porque eran los pequeños gobiernos, las familias. Y todas las familias, todos tenían hijos y ella no podía tener un hijo. Y había polémicas por eso. Y llegó Dios a visitarle y le dijo, el siguiente año te voy a visitar y vas a tener un hijo. A veces dudamos de las palabras de Dios. A veces dudamos. Pero cuando Dios dice algo es porque lo está cumpliendo. Cuando Dios dice algo es porque lo va a cumplir. Dios, Él está esperando que nosotros acudamos a Él. En el primer libro de Samuel encontramos la historia de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y ella, en oración, Dios la visitó al templo donde estaba orando. Y después de haber orado ya se fue y dio a luz a un hijo varón llamado Samuel. Y dice que cuando ya ella lo prometió, ahí están los votos, ella lo prometió, las promesas, votos que ella hizo, un pacto que ella hizo con Dios. Ella le dijo a Dios que si le daba un hijo se lo daba, se lo entregaba a él para el servicio o como profeta. Y cuando ya el niño ya podía sobrevivir, lo destetó y lo llevó al templo, lo fue a entregar al templo, lo devolvió a Dios al templo. Ella cumplió el voto que hizo. Entonces, ella dice que llegaba cada año, iba a visitar a su niño al templo y le llevaba una túnica a su niño, una vestidura. Cada año le llevaba una túnica. Iba a ver a su hijo, que lo consagró para Dios en el templo. Pero en una visita que tuvieron ellos a ver a su niño al templo, el sacerdote Elí oró a Dios y le dijo: Señor, dale hijos a esta mujer. Dale hijos a esta mujer llamada a Ana. Y mucha gente cree que Ana tuvo solamente a Samuel. Pero Ana tuvo otros 3 varones y 2 hembras más después de Samuel. Ella profetiza y dice, hasta el estéril dio a luz 7 hijos. El otro no sé en dónde aparece, pero 6 estamos bien, que está Samuel 1 y dice, y le dio 3 varones más y 2 hembras. Y Dios siempre va a premiar cuando nos visita. Dios siempre nos va a premiar. Por eso es que Dios visitaba las casas. Pero hay mucha gente que se confía y rechaza la visita de Dios. Quiero llevarle al libro de Ezequiel las maneras como Dios se va de la persona, cómo Dios se va de la iglesia, cómo Dios se va de la ciudad. Ezequiel capítulo 9. ¿Cómo podemos nosotros rechazar la visita de Dios? Dios les había visitado, Ezequiel 9:3. Cuando la visita de Dios llega y lo rechazamos, sucede esto. Y dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa,
Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Dios está molesto ya, porque ya ahí Dios empieza a quitar su Espíritu Santo de la ciudad. El 10:4, Ezequiel 10:4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, el umbral, y de la puerta, y la casa fue llena de nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. El 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, listo para irse. Dios nos da tiempo a que aceptemos y que recibamos cuando Dios nos visita. Pero puede llegar el momento, el tiempo, cuando Él ya no visita, cuando lo rechazamos. Él se va del templo, Él se va del ser humano, Él se va de la ciudad. Y esa es la causa por la cual viene el enemigo y encontró la puerta abierta y hace destrozos. Mire lo que está sucediendo en nuestras ciudades ahora. Rechazamos a Dios de las escuelas y de todos los lugares. Entonces el enemigo entró a ocupar ese lugar, ese puesto, y ahora las matazones en las escuelas, las matazones por todos lados, porque en las ciudades no quieren nada de Dios. En muchas iglesias ahora ya no le dan la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se queja y dice: me sacaron de la iglesia porque ya no se le da a Él la honra y la gloria. Ya no hay la libertad, ahora la gente hace lo que quiere, ya oprimen. Se va entonces de la iglesia y ahora ya hay payasos en las iglesias, hay de todo en las iglesias. Usted ve muchas iglesias, payasos, hay de todo. Hay tantas cosas que hacen que a Dios no le agrada. Y después se va del creyente. El creyente se queda seco, vacío, y ya en lugar de glorificar a Dios, ya le da entonces otras cosas y ya empiezan los desórdenes, donde ya Dios no está en la iglesia. No quieren congregarse, no quieren buscar de Dios, no quieren ir ni siquiera cada 8. ¿Por qué entonces estamos dejando? ¿Por qué Jesús lloró? El llanto de Jesús de sentimiento, de compasión, de ver aquella ciudad destinada que el enemigo iba a tomar control de todo, porque ya Él no estaba ahí. Cuando Él nos visita, debemos de abrir las puertas y decirle: bienvenido a esta iglesia, Espíritu Santo. Bienvenido a esta iglesia, Jesús. Dale la bienvenida. Y yo abrir cuando Él me visita, que yo abra mi corazón y empiece a alabarle, a glorificarle para que Él entre a mi cuerpo, a mi corazón, a mi mente. Porque ahora yo ya soy cristiano y ahora, digo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya yo no vivo, mis decisiones ya no son mías, ya son de Dios. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y le dijo: apacienta mis corderos. El cordero es recién nacido, es como una persona recién convertida.
Es un corderito recién convertido y hay que irlo educando poco a poco, enseñarle cómo es la palabra de Dios, enseñarle cómo se conduzca. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, tú sabes. Ahora le lanza diferente. Y le dice, pastorea mis ovejas, ya crecieron las ovejas. Ya no son corderos, son ovejas, pastoréalas. Ya es pastorear las ovejas, ya hubo un crecimiento. Ya hay una enseñanza y de todo. Pero después le hace la tercera pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Cristo le hizo 3 preguntas a Pedro? No bastaría con una. Y a Pedro agacha la cabeza y, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, ya no le dice pastorea, le dice ahora apacienta mis ovejas. Primero le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Ahora le dice, apacienta mis ovejas. Porque ya las ovejas han crecido y hay un conflicto y es de apacentarlas, es tratar la manera de que se mantengan dentro del redil. Porque ya hay entre hermanos, ya hay conflictos, hay pleitos, y a raíz de un conflicto un hermano se va de la iglesia cuando yo no salvé a ninguno de ustedes. ¿Cómo yo puedo sacar a un alma de aquí si yo no la salvé? Es Cristo el que la salvó. Por eso le dice apacienta. Porque ya el que acepta a Cristo ya pertenece a Cristo. Y yo tengo que cuidar porque dice, ténganos pues los hombres por buenos administradores de las cosas de Dios. ¿Cómo pues voy a administrar la casa de Dios? ¿Cómo yo voy a tratar a los hijos de Dios? ¿Cómo yo les voy a dar el alimento? Yo ya como pastor tengo que darle el alimento adecuado, el alimento espiritual, enseñarles la palabra, explicar la palabra, el alimento de la Biblia a mis hermanos para que ellos el domingo de aquí se vayan llenos de la presencia de Dios. Entonces, mi responsabilidad, yo le voy a dar cuenta, en el libro de Ezequiel hay 3 juicios. Hay un juicio para la atalaya, es el predicador o el evangelista, ese es un juicio por no llevar el mensaje correcto. Hay un juicio para los oficiales de la iglesia por no comportarse. Y hay un juicio también para el pastor por no saber tratar. Por no conducir al pueblo de Dios al camino que nos lleva a la vida eterna. Hay 3 juicios que a mí me preocupan. El juicio para los oficiales, porque entre los oficiales debe de haber una armonía. El juicio de los predicadores para llevar el mensaje y pedirle a Dios, Señor, ¿qué mensaje yo le voy a dar a la iglesia? ¿Qué mensaje necesita la iglesia? Porque Dios no sacó una gran vara así para que yo venga a darle un balazo a cada uno de ustedes. Dios no es así. Dios es amor. Y si bien es cierto, la palabra viene a veces fuerte porque Dios sabe en qué momento hay que hablar la palabra fuerte. Cuando la persona está para irse, Dios viene y le exhorta. La palabra de Dios dice que es para consolar, edificar y exhortar. El que quiere aprender es para edificar. El que está triste para consolarlo, se le murió un pariente o algo, está pasando por un problema, hay que consolarlo, hay que abrazarlo, está enfermo, hay que ayudarlo, consolarlo. Para que no se vaya de la iglesia, sepa que está pasando un proceso. Pero también el mensaje de exhortación para aquel que está rebelde, porque hay muchos rebeldes dentro de los pueblos de Dios. O en la calle, mucha rebeldía, la gente no quiere saber de Dios. Y si Dios nos está visitando es porque nos quiere, nos ama. Él no quiere que ninguno se pierda. Y antes de que se pierda la persona, quizás le va a hablar muy fuerte. Para ver si así la persona deja esa rebeldía. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 11, 23. 11:23. Ahora vemos cómo primero se fue la gloria de Dios del templo, se fue de los hermanos,
ahora el abandono, cómo abandonó la ciudad. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. Luego me llevó el espíritu, o me levantó el espíritu, dice, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos y los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahora, la ciudad sin Dios, ahora cautivos, presos, por haber abandonado a Dios. Cuando Dios llega, no lo dejemos ir, abracemos la presencia de Dios. Ahora ellos se van presos por el abandono de Dios. Entonces el enemigo hizo lo que quiso hacer con ellos, porque ya no había, aunque había algunos que clamaban, ya no se podía hacer nada. Ya no había presencia de Dios. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día en nuestras congregaciones. Ya casi no hay presencia de Dios, porque hemos abandonado. Y necesitamos otra vez, por eso Dios dice en Zacarías, volveos, oh prisioneros de esperanza. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Dios está esperando que nosotros lo recibamos. Allá está Dios a lo lejos viendo qué estamos haciendo y qué estamos sufriendo. Y Él ahí nos deja que suframos hasta que nosotros mismos reconozcamos nuestras debilidades y le digamos, Señor, perdóname. Por eso, hermano, cuando una persona acepta a Cristo, se le hace el llamado que acepte a Cristo y que se vuelva. Y dirá, pero es que yo no soy malo, no soy mala, yo no he hecho maldad, yo no he hecho nada. Está bien y no he hecho nada malo, pero traemos genéticamente el pecado de Adán y Eva. Y eso nos descalifica entrar al cielo porque hay ese pecado. Entonces necesitamos venir a Cristo. Por eso, si no, ¿para qué Cristo vino entonces a morir por la humanidad? A pagar el precio por la deuda que teníamos. Entonces se le hace la invitación y la persona viene aquí. No puede aceptar a Cristo allá. La persona tiene que aceptar a Cristo aquí, en el altar. ¿Por qué? Porque es el altar de sacrificio. Y porque es donde Jesús recibe a las personas en el altar. Jesús recibe, venid a mí los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar, dije Jesús. Por eso a la persona allá no se puede, hay que pasar al altar porque es el lugar de sacrificio donde entrega y deja todos sus pecados y Cristo se los lleva a la cruz. Y donde Él los recibe y ya pasamos a ser parte del ejército de Dios. A veces son los errores que cometemos nosotros como cristianos. No sabemos a veces cómo traer a un hermano a la iglesia, cómo congregarlo, el proceso que hay que hacer. Aunque aceptó allá en la calle, tiene que aceptar, hay que volverlo a traer a la iglesia como reconciliación o como testimonio, hay que traer lo que pasa. Por eso en muchas iglesias lo llaman y dice, preséntate a la iglesia y te vamos a presentar a la congregación y lo pasan al frente nuevamente y lo entregan a Jesús. Y se le entrega esa alma a Jesús y Jesús se encarga de cuidarla y de protegerla como una madre protege cuando Dios le da un niño. Y empieza a cuidar, a proteger, a darle la leche, a darle todo el cuidado que le va dando hasta que el niño crece y hace un hombre. Pero mientras tanto tiene ese cuidado de esa criatura. Es lo que Jesús hace, el cuidado de nosotros. Él nos guarda, nos protege cuando nosotros venimos a Él. Pero cuando nosotros lo rechazamos, Él también nos rechaza. Las 12 casas que Jesús visitó, no se les había dicho, la casa número 1 fue en Caná de Galilea, cuando convirtió el vino. La segunda casa que visitó fue la casa de Pedro,
cuando Jesús fue a sanar a la suegra. Visitó su casa a sanarle a la suegra. La tercera casa es la casa de Capernaum, que es el cuartel general de Jesús. En Jesús está el cuartel general. En Capernaum estaba el cuartel general de Jesús, donde él llegaba a esa casa. La cuarta casa fue la casa de Levi que visitó, la casa de Levi. Levi. La quinta casa fue la de Simón. Simón. Jesús le reclama, estuve en tu casa y no me lavaste los pies, no me diste la bienvenida, no me recibiste, Simón. Porque en aquel tiempo había que recibir al visitante y lavarle los pies. Se le lavaban los pies, se le daba la bienvenida en la casa y se le recibía al visitante. Y Simón no lo hizo con Jesús. No le lavó los pies. La otra casa que Jesús visitó fue la de Jairo. ¿Por qué la visitó? Por su hija, para bendición. Siempre que Jesús visitó, era para bendición. La casa número 7, la casa de Marta y María, Lázaro, para bendición, para sacar a Lázaro de la tumba, para resucitarlo. La otra casa, la 8, fue la casa de Zaqueo. Hoy estaré en tu casa, Zaqueo, para bendecirte. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Tal le digo a Zaqueo. Y Zaqueo contento, alegre, y fue a sacar, y dijo, si devuelvo todo lo que yo me robé. Era un ladrón, Zaqueo. ¿Ah? Y empezó a abrir las paredes donde tenía escondido el dinero y empezó a entregarlo. La casa número 9 fue el cenáculo que Jesús visitó. Increíble que también visitó la casa de Caifás. La número 11 se recuerda la casa de Emaús cuando él iba y los incrédulos iban de regreso. Los incrédulos discípulos iban de regreso a Emaús. Y Jesús tuvo que ir a encontrarlos y a presentárseles y a hablar con ellos. Iba con ellos y no lo conocieron hasta que llegaron a la casa y Jesús oró por la comida. Fue para bendición, orar por la comida, por los alimentos, y ellos reconocieron nuevamente y regresan, porque Dios no quiere. ¿Cuánto tiempo hemos luchado en este camino y volver atrás? Y ellos habían vuelto atrás ya, uno volviendo a sus trabajos anteriores y todo, y Jesús tuvo que hacer tantas cosas para volverlos a reconciliar y que regresen a la casa. Qué terrible, qué terrible. Y la casa número 12, la casa de los discípulos, cuando él llegó a sus discípulos a hablarles, estaban ellos escondidos con miedo. El miedo. ¿Por qué si a Dios nos ha bendecido? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo si a Él nos bendijo? Hay tantas cosas que nosotros necesitamos analizar. Yo siempre digo que el cristiano debe de preguntarse, tiene que hacerse 3 preguntas a él mismo. En el instituto se da una clase, la persona que soy, relacionado a aquel hombre que dijo que el ser humano evoluciona, a Darwin. La persona que soy, ¿quién soy? Porque Darwin estaba enseñando que el ser humano había evolucionado del mono. Pero yo los monos los miro iguales siempre, no se han acabado, siguen los monos. Y él habló de la evolución, cómo evolucionaba el ser humano cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué dice Dios que nos hizo a imagen y semejanza? En el Antiguo Testamento no conocíamos nada de esto y no sabíamos por qué Él dijo así. Era un misterio en aquel tiempo. Se vino a cumplir en el nacimiento de Jesús, cuando Jesús se encarna y viene a ser un ser humano como nosotros, a imagen de Dios. Y Cristo Jesús es Dios.
Y Jesús tomó un cuerpo como nosotros. Y Jesús es Dios. Entonces, a semejanza de Jesús, a semejanza. Por eso Él dijo, no los haré, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, hablando de los tres. Somos seres amados de Dios, somos iguales. Dios tiene un cuidado y nos ama tanto. El cuidado que estando Jesús en el cielo, que a mí me manden al cielo, ¿cómo voy a volver yo ya? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿A sufrir? Si allá estoy bien. Y Jesús estaba bien allá arriba. Y dijo, Padre, yo voy a reconciliar a esta humanidad que está sufriendo. Y por eso Él sufrió tanto para venir a esta tierra, para rescatar a todo el ser humano que no entiende hasta ahora. ¿Por qué? Porque era una humanidad caída. Ahí hemos caído de la gracia y estamos destinados para el infierno. Sí, Abraham no era malo, era un buen hombre, Moisés un buen hombre, los profetas buenos hombres. ¿Y por qué no iban al cielo? Porque Cristo no había venido todavía. Y Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se recuerdan de los 7 yo soy? Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la luz. Y todos iban al seno, abajo, al infierno, donde había una división. Donde allí estaba el infierno y también el seno de Abraham. Y ahí iban. No podían ir al cielo porque nadie podía ir, porque Cristo no había muerto, no había pagado el precio. Por eso el misterio de aquel hombre que muere en la cruz. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba hablando en el tiempo después de la tribulación. Y Jesús, como sabiendo las cosas, le dijo, hoy mismo, porque ese mismo día iba a morir, estarás conmigo en el paraíso allá arriba. El paraíso está arriba. Era el mismo paraíso que estaba aquí en la tierra y fue llevado al cielo. Hoy mismo. ¿Y cómo se cumple eso hoy mismo? ¿Quién murió primero? ¿Murió el ladrón o murió Cristo? Cristo murió primero para poder pagar el precio del ladrón. Si el ladrón muere primero, tiene que bajar con Abraham. Y no se cumple lo que Jesús le dijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús muere primero y pagó el precio. Después murió porque al ladrón le quebraron las piernas para que muriera. Y a Cristo no, ya había expirado para cumplir lo que decía en los salmos, que ningún hueso suyo se le iba a quebrar. El cuidado que Dios tuvo y tiene por la humanidad. El cuidado que Dios tiene por nosotros y nos sigue cuidando. El cuidado que tiene por sus hijos, no quiere que ninguno perezca. Por eso es que nos tiene predicando en diferentes países, en diferentes lugares. Para que en aquel día ninguno se queje. A mí no me hablaron del evangelio porque todo lo están grabando. Esto lo están grabando los ángeles, aparte de todo. Este mensaje lo están grabando ellos. Y están tomando fotos. Y en aquel día nadie le va a decir, a mí nadie me dijo, bueno, pase a la pantalla, va a ver, mira, en tal fecha, en tal día te predicaron la palabra. Te dijeron la verdad y no quisiste. Teníamos que presentarnos ante el tribunal de Dios y el tribunal de Cristo. Los cristianos al tribunal de Cristo y los no cristianos al tribunal de Dios. Y en el tribunal de Dios todos van a querer poner excusas, porque las excusas vienen desde Adán. Y seguimos poniendo excusas nosotros. Señor, yo no te acepté porque nadie me habló. Mira en la pantalla. Señor, a mí nadie me dio el mensaje. Mira, oí el mensaje, va a oír el mensaje. Señor, yo vivía lejos. Más lejos caminaba la gente. Si usted supiera, yo fui a hacer una convención en Guatemala, en el cerro, unos pinares, y yo no miraba casa, no miraba nada allí. Y yo le digo, pastor, y aquí no hay casa, no hay nada.
Entonces, ¿qué? Y al rato empezaron a sonar unas trompetas ahí. Y de repente se llenó la iglesia. ¿De dónde salió tanta gente? No sé. No me lo sé, yo no sé de dónde salió tanta gente. Pero la iglesia estaba llena de gente. 3 días ahí a quedarse, ahí a dormir. Ahí le daban comida, le daban todo, como podían y se quedaban. Y yo les preguntaba a uno, ¿de dónde viene? Vengo a 12 horas a pie. A pie. Vengo 12 horas caminando a pie para venir a la iglesia. Tanto sacrificio a la gente y yo no llevarles un mensaje de edificación. Tanto tiempo la gente estar ahí y yo no llevarles un mensaje para que ellos se fueran restaurados. Entonces, por eso que son los juicios de Dios para el atalaya también, por no llevar el mensaje adecuado, por no hacerle saber a las personas lo que va a suceder. Yo puedo traer un mensaje aquí para usted de edificación, de tantas cosas, pero por una persona que venga que no conoce de Cristo, Dios me cambia el mensaje. Y yo tengo que dar un mensaje adecuado para que la persona me entienda el llamado de Dios, porque los que están aquí ya están salvos todos. ¿A poco no dice que dejó las 99 que estaban y vino por una, no más por una? Dejó las 99, pero había una que se había escarriado y fue por esa a traerla. Pero el ser humano es ingrato. A veces no entiende, no cree. Cuando Jesús andaba en el ministerio terrenal, andaban 10 leprosos, 9 eran judíos o hebreos y 1 era samaritano, andaban 10. Como los 10 andaban en pecado, andaban juntos. Porque andaban en pecado los 10. Cuando Jesús sanó a los 10, porque a los 10 sanó, y les dijo, váyanse, muéstrense al sacerdote para que vea que ya están sanos, para que los reciban en el templo. Pero uno de ellos, no es posible que yo vaya antes allá sin antes agradecerle a quien me sanó. Y los 9 hebreos, como eran hebreos o judíos, se fueron. Ya no se juntaron con el samaritano porque ya eran limpios. Como no se llevaban. Pero el samaritano regresó, uno solo regresó a darle gracias a Jesús por la sanidad. Gracias por lo que lo sanó, porque muchas personas van a la iglesia y entonces aceptan a Jesús y ya no vuelven. Pero yo tengo que volver a darle gracias todos los días a Jesús. Gracias a Jesús porque me salvó, gracias porque me sanó, gracias a Jesús porque me restauró. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy agradecido, porque Dios me salvó. ¿Por qué predico? Porque Dios me salvó. Ya ustedes saben, yo ando con el corazón muerto el 76%. Si tuvieras 100 centavos, 76 centavos, los quito y dejo solo 24 centavos. Ese pedacito tengo vivo en el corazón y con eso yo predico. Luego 4 venas de plástico adentro del corazón, donde es difícil para sobrevivir de una persona. Y el Señor me tiene predicando y me lleva a diferentes lugares lejos. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con Dios por el milagro, la misericordia? Y yo le decía al Señor, póngame un corazón nuevo, como sé que todos tienen un corazón grande y completo. ¿Eh? Yo quiero un igual. Y Él me respondió y me dijo, así te tengo bien. Bueno, Señor, tú lo sabes todo. Como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Si así me tiene bien, Él así me tiene bien. Él me puede sostener con 1% que tenga vivo, porque aún está vivo. Dios, cuando visitó a Sara, le dijo, como Sara era incrédula, se rió y le dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? Y la dejó como esa incógnita.
¿Habrá algo difícil para Dios? Y en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay difícil para Dios. Él como Creador sabe qué tenemos, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él nos visita cuando más necesitamos. En el momento más difícil de nuestra vida es cuando Dios nos visita. Y Dios puede usar cualquier medio para visitarnos. Nos puede visitar Él mismo personalmente. ¿Sabe una cosa? Allá en Guatemala hay un lugar que se llama Sulco. En Jutiapa, Sulco se llama el lugar. Y es un lugar tan difícil para conseguir el agua que a la gente con cántaros va lejos a un nacimiento a traer agua. Y venía una mujer, viuda, apenas con su cántaro de agua. Esto es real lo que sucedió, no son cuentos. Y se le apareció un ancianito con bordón y le dijo, ¿me regalas agua? Y ella le dijo, ¿cómo no? Sí, le doy agua, pero no tengo en qué darle. Vamos a la casa, ya tengo para darle. Habían morritos así de guacales de morro, ¿se recuerdan? Y agarra el guacal de morro y le llenó y se lo tomó el anciano. ¿Quieres más? Le dijo. No le dijo porque te cuesta ir a traer el agua. No, le dijo, no importa, yo voy a traer más. Y le volvió a dar más agua al anciano. Y bueno, el anciano le agradeció, le dijo gracias, pues dio la vuelta y se fue, el anciano. Pero al salir de la casa oyó un golpe, ella pensó que se había caído el anciano. Y que si el anciano dio un golpe con el bastón, un ¡mum!, a una piedra. Y ahí nació un vertiente de agua en el corredor de su casa. Aún ese nacimiento ahí está en el corredor de su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Para Dios no hay nada imposible. Cuando estamos prestos para servir a Dios, Dios nos va en el momento adecuado a darnos lo que necesitamos. Ahí Dios le proveyó el agua para que no fuera tan lejos, porque ya estaba grande la señora. Dios y Él hace como Él quiere. Es un Dios de provisiones. Dios nos pasa por fuego. Dios nos pasa por agua. A muchos Dios los pasó por fuego. A los amigos de Daniel fueron pasados por fuego. Daniel en el foso de los leones. Jeremías en una cisterna de lodo. De ahí Dios lo sacó. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede visitarnos a través hasta de un desamparado. Había un hombre, estaba estudiando para pastor en el instituto. Trabajaba, yo se los he contado, en un lugar donde hacen donas. Tenía el turno de noche. Y todos los días en la mañana, muy temprano, llegaba un desamparado a pedirle café y una dona. Y él le daba su café y una dona al desamparado y se iba el desamparado por mucho tiempo. Dios le había dicho, está atento, en cualquier momento te voy a hablar. Yo sé que Dios le está hablando. Está atento, le dijo, en cualquier momento te voy a hablar. Porque Dios prueba si va a pasar el test o no va a pasar el test. Y bueno, y ahí estaba. Pero un día había una gran cola de gente. Se le llenó de gente al hombre y atendiendo, vendiendo café y donas ahí. Y se le parece el desamparado también. Y él no hizo fila. Si de una vez llegó, vengo por mi café y mi dona. O no, le dijo, ahora tengo mucha gente, mira la gran cola, espérate que te acalmo y te doy. Tengo hambre, vengo por mi café y mi dona. Espérate, hace cola también. Se fue triste el desamparado, con hambre. Cuando se fue, la voz de Dios. No pasaste el test. Te visité y no pasaste el test. Por lo tanto, no puedes ser pastor. Porque Dios nos visita en cualquier momento.
Dios nos visita a través de un hambriento. Dios nos visita a través de un desamparado. No sabemos cómo se disfraza. Dios puede tomar cualquier forma para darnos una lección. La pregunta, ¿cómo recibimos a Dios si nos visita? ¿Cómo recibimos la presencia de Dios si nos visita? ¿Cómo recibimos a Jesús si nos visita? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo si nos visita? Porque muchas personas a medio mensaje, ¡boom!, suena la puerta y se van. Así lo hacen muchas en las iglesias. A medio mensaje suena la puerta y se van. ¿Y el mensaje de Dios? ¿Y no dijo Dios buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, pues? Y no Marta también alegándole ahí que mira que ¿verdad? Marta y la hermana haciendo pupusas ahí y todo. Y mira que, Señor, mira, regáñala que no me ayuda. Y Jesús de ahí sale. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Ella buscó lo mejor a los pies de Jesús. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir. Lo demás Dios lo va a dejar. Dios sabe cómo nos sostiene. Además, mire, allá abajo en el infierno, allá no hay un mall o un centro comercial. Allá no hay cajeros, allá no hay bancos, allá no hay restaurantes, no hay nada. La señora aquella que murió, otras coronas, ¿a dónde se las llevó? ¿Para qué las quiere? Nada, digo, desnudo vine a esta tierra, dijo Job, y desnudo me voy. Desnudo nacimos. Y no nos dio vergüenza cómo nacimos así. Esto es una nalgada, no tiene cuando nacimos, para que lloráramos. Desnudos. Así es. Y así nos vamos. Ni en los zapatos, porque no caben en la caja. Hay quienes que son muy grandes y les quitan un pedazo de canilla así, mire, porque no caben en la caja. Y le quitan el pedazo ahí y se lo meten ahí. Porque no caben. No cabemos así. Antes que todo, tenemos que analizar. Y vuelvo y hago la misma pregunta que dijo Jeremías: parados en los caminos y pregunten por la senda antigua y caminen por él. Entonces yo me hago una pregunta y me digo: ¿quién soy yo? Soy un ser humano, no soy un animal. El animal se muere y se acabó todo, pero yo no. Tengo que dar cuenta, yo soy eterno. El ser humano es eterno, muere su cuerpo, pero su espíritu vuelve hoy, su alma, arriba o abajo. Me pregunto, ¿quién soy? ¿Soy un hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Soy un rebelde. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en el mundo o estoy en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿En dónde estoy? ¿Estoy adorando a Dios o estoy en el mundo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy al morir? Que nos preguntemos, ¿a dónde voy a ir si yo muriera hoy? ¿A dónde voy a ir? Jesús dijo: hay dos caminos. Uno que va para arriba y uno que va para abajo. ¿En cuál de los dos caminos yo estoy? A punto de partir. ¿A dónde yo voy? ¿Voy para el cielo a gozar allá? ¿O voy para abajo también a sufrir? Son dos cosas: gozar eternamente o sufrir eternamente. Hay dos caminos que nos llevan. ¿En dónde estoy entonces? Esas tres preguntas se las tienen que hacer. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Estoy afuera en el mundo o estoy en la iglesia? ¿O a dónde voy? ¿A dónde voy a ir cuando yo muera? ¿Cuál es mi camino? Yo tengo la respuesta a eso. Yo. Dice Isaías 1:18, creo yo: ven luego y estemos a cuentas. Quiere decir que yo tengo una deuda, entonces ven luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran negros o rojos, yo los voy a emblanquecer, dice. Porque todos, dice, todos fallamos muchas veces y todos hemos sido pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Todos hemos fallado en esta vida. Yo he fallado, yo fallé, reconocí mi error, vine a los pies de Cristo, me perdonó. Ahora yo soy justificado por la sangre de Cristo. Este es el mensaje de esta mañana.
¿Qué haré yo si Cristo me visitara esta mañana? ¿Cómo yo le recibo? ¿Lo puedo recibir o lo puedo rechazar? Yo tengo la decisión. Usted tiene la decisión esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque el tiempo nos avanzó. Pongámonos de pie.